vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Al recinto de madera que era la iglesia y le preguntaron, le prendieron fuego con él ahí adentro. Al día siguiente encontró su cuerpo tendido en la puerta, muerto por las quemaduras que había recibido. Y simplemente estuvo ahí. Me acuerdo el dolor que sentimos cuando vimos lo que había sucedido. Ciertamente el dolor de la partida tan terrible de nuestro hermano, pero un dolor más grande todavía al pensar que no hubo de nosotros uno solo que hubiera pensado: el hermano es grande y le da trabajo caminar. Si ustedes piensan que los mártires eran los mártires del siglo pasado o antepasado, no, mis hermanos, lo sigue habiendo. No fue la única iglesia que nos han incendiado otras dos, pero la única donde la tristeza, la amargura de una pérdida así ha quedado grabada. En alguna otra ocasión, en otra población, la historia fue un poquito diferente. Estaba allí, no había luz eléctrica en esa zona porque solamente en las afueras del pueblo nos habían permitido construir una iglesita también de madera. Y teníamos quinqués para alumbrar. Ya saben lo que son los quinqués, ¿verdad? Son unas lámparas con una boya cristal, ¿verdad? Se prende con petróleo y alumbra bien. Esa era la luz que teníamos, no había otra. Y ya habíamos estado ahí la semana, ya era viernes en la noche y ya terminaba el culto. Hasta el domingo, pero viernes, vamos a decir. Y en eso llegó un hermano corriendo y dice: hermanos, dice, sálganse y váyanse corriendo, porque el sacristán del pueblo ha juntado a la gente para venir y dijo: de una vez vamos a acabar con esas ratas que están ahí arriba. Están todos juntos, vamos a prenderles el templo, ¿verdad? No sé cómo lo habrá dicho. Y dice: vienen para acá. Dice: no traen luz para que ustedes no se asusten. Yo me quedé porque no me sentía bien, pero cuando supe lo que iba a pasar, mi esposa me dijo: no vayas, te van a matar. Y yo le dije: voy, porque si los matan a ellos y yo quedo vivo, yo estaré muerto por dentro. Y además, ¿con qué conciencia puedo seguir viviendo? Y se fue él a avisarnos y a decirnos. Se siente muy interesante cuando alguien les dice: viene una turba de gente para quemarlos aquí. Es un sentimiento que es muy difícil de describir. Es una mezcla de temor, de oración, de ruego, de fe, en otro sentido. No puedo describirlo adecuadamente. Lo que hicimos fue apagar los quinqués y primero pues oramos y lo que sea. Y luego dice un hermano o hermana, dice: yo no aguanto la tensión, dice, ya me voy. Dice: ya si oigo gente o si veo gente o si algo me pasa, les echo un grito para que sepan por lo menos por dónde vienen. Así fue. Claro que la esposa y 2 hijos que tenían se fueron juntos, arriesgando lo que fuera. Nunca oímos nada. El hermano simplemente se fue. Al ratito otro hermano dijo: no, pues yo también ya me voy. Y pues uno por uno decidimos, ¿verdad? Vámonos, no tiene caso quedarnos aquí a ver qué sucede. Y cada quien se fue por su propio camino, no oímos nada, no pasó nada. Al día siguiente en esos lugares, todavía en algunos pueblos sucede, los restaurantes son puestos en los mercados. Así que estábamos en un puesto de desayuno, un hermano que era el pastor, otro hermano y alguien más que estaba ahí. Estábamos desayunando ya para
emprender el regreso a la ciudad y llegó un hombre, se recargó contra un poste pintado de azul, por cierto, y dijo: ¿qué tal? ¿Cómo les fue anoche? Prestamos atención, ¿verdad? Anoche, que cómo nos fue anoche, ¿de qué se trata? Y el hermano que estaba ahí junto le dice: ¿por qué anoche? ¿Por qué la pregunta? Dice, no se hagan. Dice, el pueblo subió a darles un susto. A darnos un susto. A darles un susto. No se trataba de hacerles mayor cosa, pero nomás sí, asustarlos. Dice, pero resulta que cuando ya estaban llegando arriba, dice, encontraron una doble fila de soldados. Dice, y no pudieron pasar. Dice, ¿quién de ustedes le avisó a la milicia? Pues nomás nos miramos, ¿verdad? ¿Cuál milicia? ¿Y a qué hora? Pero nosotros no vimos nada. Pero esta gente que venía para quemar y destruir, se encontró una doble fila de soldados rodeando esa parte del cerro y no pasó nada. Y miren, mis hermanos, la verdad de las cosas es que milagroso, poderoso estaba cantando la hermana y las hermanas hace rato. Yo estaba pensando, sí es. Abre caminos donde no puede haber caminos. Hace milagros donde uno no sabe ni cómo va a ser un milagro. Pero tenemos un Dios poderoso que sabe cómo hacer las cosas, las hace a tiempo y las hace bien. Alguien dirá, pero ¿por qué a mí nunca me ha pasado nada? Tenía un conocido que era un corportor, hace años de esto. El hermano vivía en Puebla, donde yo trabajé por algún tiempo. Y siempre contaba cosas que le habían pasado. Y a mí me gustaba oírlo porque contaba cosas interesantes. Un hombre muy sencillo, hermano Dorantes, Valentín Dorantes se llamaba. Ya peinaba canas el hermano. Pero en aquel tiempo estaba prohibida la venta de las Biblias. Era únicamente la sociedad bíblica que las vendía. Y había hermanos que se llamaban colportores, que cargaban Biblias y Nuevos Testamentos y se iban por los pueblos a venderlas, porque no se podían encontrar de otra manera. Eran hermanos que sufrían bastante, pero lo hacían por amor a Dios. Él era uno de ellos. Pero contaba cosas que le pasaban. Y un día que estaba contando, había otro pastor ahí, escuchando lo que el hermano contaba. Y platicaba que se había perdido por las montañas de Puebla. Si ustedes han visto esos montes en Puebla, son montes sin mayor vegetación. Pero tienen cuevas y tienen animales y, en fin, tienen vida de todas maneras. Dice el hermano, me perdí y venía una tormenta. Y le dije a Dios, Señor, pues aquí me voy a morir de frío. Nomás traigo una cobijita, pero se me va a empapar. Dice, pero en eso, a la luz de un relámpago, pude ver la entrada de una cueva. Le di gracias a Dios y me metí. Dice, tenía tanto frío que tenía las manos entumidas y estaba oscuro. Y tentando, encontré un borde un poquito más alto que el resto del piso. Dice, cogí mi cobija, que como digo, no estaba ya seca, pero la tendí ahí, me encomendé a Dios, me acosté y me dormí completamente hasta el día siguiente. Dice, ni siquiera frío. Al día siguiente me levanté, estaba el sol brillante, le di gracias a Dios. Dice, me volví a meter para recoger mi cobija y mi bolsa. Dice, para mi sorpresa y mi horror, me di cuenta que había dormido sobre dos boas enroscadas. Y miren, Dios, le proporcionó el calor de animales de sangre fría. Eso no quiere decir que no producen calor, que sin duda ya habían comido, porque estaban tranquilamente enroscadas, o Dios vino y las puso en paz para darle calor a su hijo y que no tuviera frío en aquella noche. Dice, cuando las vi, dice, salí corriendo, me tiré en el suelo, levanté las manos y le dije, Dios, más que nunca soy tu siervo, más que nunca soy tu siervo. Había otro hermano ahí oyendo la plática del hermano, que les digo era muy sencillo, y le dice con cierta burla, ay hermano Dorantes,
usted siempre cuenta cosas así, dice, como milagros, como esto. ¿Por qué a mí nunca me ha pasado nada? Y el hermano con mucha sencillez le respondió, hermano, no sé, pero será porque usted nunca se mete donde yo me ando metiendo. ¿Me oyen, mis hermanos? ¿Por qué a veces no vemos en nuestra vida los milagros, las cosas que el Todopoderoso puede hacer? Porque no tenemos el valor de meternos con fe por donde Él nos dice que nos metamos. Porque dejamos que la duda se apodere de nuestro corazón. Cuando la duda es contra el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y sin embargo, Él siempre está ahí, tal como Él es. En esta noche vamos a hablar un poquito en relación con la duda. Se me olvidó mi reloj. Lo traigo, no sé si alguien me dice la hora. 5 para las 6. ¿Dónde está el reloj, hermano Isaac? Allá atrás. Gracias. Bueno, vamos por favor a Éxodo, un ejemplo clásico. Gracias. Lo agradezco. Y déjenme leerles un pasaje que sin duda han leído muchas ocasiones. Dios ha enviado a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón. Séfora se quedó en el camino bueno, lo diré. Es muy interesante. Moisés es un hombre clásico por su fe. Moisés es un hombre clásico por su contacto con Dios. Y sin embargo, encontramos en la vida de Moisés 10 ocasiones durante las cuales esa entrega completa no estuvo de por medio. Cuando finalmente golpeó la roca, Dios le dijo, no vas a entrar a Canaán. No era lo primero que Moisés hacía, fue lo último. Y ya cuando sucedió ese pasaje, el Señor simplemente le dijo, hasta que llegaste no vas a entrar. Puedes ver la tierra, pero no vas a entrar. Por ejemplo, aquí, aunque no es Moisés nuestro tema, pero estoy en Éxodo capítulo 4 y ya Dios lo había mandado para que regresara a Egipto y le dijera a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi prometido. Fíjense, lo que quiero que notemos aquí es que antes de que Moisés llegara para hablar con Faraón, Dios ya había hablado con Faraón de alguna manera. Y por ejemplo en el versículo 22, Dios está diciéndole a Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho, antes que llegara Moisés, que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Se lo dijo antes que llegara Moisés y antes de ninguna plaga. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿Matar a quién? A Moisés. Entonces Séfora, su esposa, cogió un afilado pedernal, cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así el ángel, ¿verdad?, que venía a matar a Moisés por faltar al pacto de la circuncisión, le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Bueno, otro tema. Pero Jehová le dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue
y encontrólo en el monte de Dios y besóle. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés. Hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Bueno, ya después fueron a ver a Faraón, pero ya vimos cómo Faraón ya tenía noticia de Dios, ¿es cierto? Ya sabía que tenía la orden de dejar ir al pueblo. Lo vimos, ¿verdad? Ya Dios le había dicho que tenía que hacerlo. Así que no era una sorpresa para Faraón que Moisés llegara para decirle, deja ir a mi pueblo. No era ninguna sorpresa. Sin embargo, entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, les dijo, déjanos ir por 3 días al desierto, y etcétera. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Y ya después se puso todavía más duro con el pueblo, su esclavitud se volvió más dura, y ya todo lo que sabemos. Pero nuestro tema para analizar en esta noche un poquito es la dureza, en este caso de Faraón. Déjenme encontrar el versículo que sea claro en el asunto. Vamos a ver, Jehová, soy Jehová, y etcétera, pues sí. Debía haber buscado esas citantes, pero no lo busqué. Y las promesas de Dios al pueblo, la esperanza que Dios les quiso dar. Y versículo 11, Dios lo vuelve a mandar a Faraón, rey de Egipto, y a decirle, deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés empezó su rebelión diciendo, no me van a hacer caso, no van a entenderme, soy tartamudo, no me van a oír. Sin embargo, Jehová les dio mandamiento de que fueran de todas maneras. Y bueno, ya menciona a cuáles fueron todos estos. Pero hay un pasaje donde dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Estoy en el capítulo 7, versículo 3. Dice, habla Dios con Moisés y le dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto, sacaré a los hijos de Israel de en medio de ellos, y etcétera. Ahora les hago una pregunta. Por ejemplo, en el versículo 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirá Salón. Y bueno,
el milagro de la serpiente, etc. Versículo 13. La vara de Aarón devoró las varas de los magos que estaban ahí, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar ir a mi pueblo. Y luego ya viene todo lo demás. Pero en cada caso, lo que quiero hacerles notar, mis hermanos, es lo que sin duda han leído, como en cada ocasión el corazón de Faraón se endurecía más. Lo que quiero tratar con ustedes brevemente en esta noche es el peligro del endurecimiento. Puede ser que simplemente vivimos una vida en Cristo, una vida cristiana, pero dentro de nuestro corazón sabemos que hay determinadas cosas en las cuales necesitamos cambiar, algunas cosas que necesitamos dejar ir, algunas cosas que debemos dejar de hacer y otras cosas que no hacemos, pero que debemos hacer. Y sin embargo, todo empieza con una resistencia, hasta que finalmente ya no puede pasar nada. Yo puedo pensar en gente que ha encontrado a lo largo del camino, gente que ha acabado por endurecerse. Son gente que va a la iglesia. Me acuerdo de un hombre en particular en el estado de Jalisco, un hombre, una buena persona, cristiano, conocía al Señor como su Salvador, pero eso era todo. Tenía cosas que no quería cambiar y no las cambiaba. Tenía cosas que debiera transformar, pero no las transformaba. Simplemente había cogido una rutina determinada de vida no limpia y vivía esa vida como a él le daba la gana vivirla. Dios habló con él de muchas maneras, pero él no hizo caso. Y no hizo caso. La última vez que lo vi, platiqué con él y le dije: ¿por qué no el cambio? ¿Por qué no ser diferente? Y me dijo: no tengo ganas. Al principio sí tenía la idea de cambiar. Al principio sí quería ser diferente. Dice, pero a lo largo del tiempo ese deseo se me fue acabando. Y ahorita ya no quiero cambiar. Estoy bien como soy. Me siento bien así. Hermana, hablemos de otra cosa. Y déjame decirle claramente, yo no voy a cambiar. Hablamos de dureza. Y cada uno de nosotros debiera buscar en su corazón cosas que parecen sin importancia. Y sin embargo sabemos que Dios nos dice, no lo hagas, no es por ahí. No es esa la manera. Yo no sé, un afecto diferente por la familia, una actitud distinta para tratar a la gente, una actitud distinta dentro de nuestro corazón para con las personas que nos rodean. Les hago la pregunta, cuando saludan a alguien, aún de nuestros hermanos, la verdad, ¿con cuánta sinceridad le dan un abrazo? ¿Con cuánta sinceridad le dice, hermano, que Dios lo bendiga? O simplemente hay una capita de dureza por aquí adentro que impide que esta sea una verdad que salga del corazón con toda sinceridad. Podemos abrazar a la gente y sin embargo es una acción de nuestros brazos, pero una acción que viene del corazón. Y en tantos detalles de nuestra vida, si nos fijamos, vamos a encontrar cuánta dureza de veras hay dentro de nosotros. La dureza tiene pues varios grados, ¿verdad? Se manifiesta en diferentes lugares. Los últimos lugares donde la dureza llega es la cara y el corazón, curiosamente. Pero la dureza empieza por una simple resistencia a la voz de Dios. Viene el Señor, nos dice alguna cosa, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Piense en alguna situación de su vida en la que haya dureza y acuérdese la primera vez que Dios le dijo, hazlo así o no lo hagas o alguna cosa por el estilo. Y usted dijo, no quiero. Y de repente endureció el corazón por ahí y llegó el momento en que ya no tiene el menor deseo
de hacer lo que Dios le dijo en aquella ocasión, porque ya hay dureza dentro de su corazón. Cuando esto está conectado con algo que les pregunté la última vez que los vi. Les pregunté: ¿cómo sabes, hermano, que vas a oír la voz de la trompeta? ¿Cómo sabes que vas a escuchar la voz de la trompeta? ¿Cómo sabes que de veras te vas a dar cuenta cuando la trompeta suene? No va a sonar para todo el mundo, que todo el mundo la escuche. Va a sonar únicamente y va a ser oída la trompeta únicamente por el oído que esté acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Cuando un oído no está acostumbrado a oír la voz de Dios, no espere oír la trompeta final, porque no va a escucharla, porque no está acostumbrado a ese sonido. No está acostumbrado a oír lo que viene de Dios. ¿Por qué razón? Por la dureza. Una dureza que no se nota como tal, pero que está presente y nos impide poder caminar a la voz de Dios. Y cuando esto sucede, pues miren el peligro en que nos vemos. Hemos leído en la palabra de Dios que habrá cristianos que se queden. Y pues bueno, el peligro de lo que ya está encima de la tierra es cada vez más evidente y cada vez más grave. Alguna ocasión les he dicho, porque sí me preocupa ver lo que pasa. Y me preocupa que la ola se levanta cada vez más fuerte y poca gente se da cuenta. La ola del islamismo cubriendo el mundo es el único grupo de gente religiosa que mata a los enemigos degollándolos. Y durante la tribulación la muerte va a ser así precisamente, mediante el degollamiento. El que no acepta al anticristo perderá la cabeza. Eso es bíblico, todo lo que hay que hacer es leerlo. Pero ¿dónde empieza la situación? Si yo me quiero librar de la situación que viene, de situaciones que ya están aquí, de situaciones que ya están obrando en México, en el mundo entero, si yo me quiero librar de lo que no tarda en aparecer plenamente, porque la Biblia dice que será de repente, una cosa con la que tengo que batallar, y aun cuando no fuera a venir el Señor en 1000 años, una cosa con la que debo batallar es contra la dureza de mi corazón. Porque si mi corazón es duro, mis hermanos, habrá semillas que nunca van a caer ahí. Habrá transformaciones que nunca van a ocurrir. Habrá cosas en nuestro carácter que nunca van a suceder para bien. Habrá cosas en nosotros que van a estar endurecidas como una piedra, porque nosotros habremos escogido la dureza en lugar de la blandura de mente y la blandura de corazón. No sé si me estoy explicando. ¿Para qué escoger mal? Y la dureza empieza con empezar a rehusar oír la voz de Dios. Ahí empieza la dureza. Cuando Dios viene y me habla de alguna manera, por sencilla que sea la voz que llegue, y yo me resisto, y yo rehuso, y yo no quiero. Así sea aceptar a una persona a la que no conozco, simplemente aceptarla. Así se trate de que mi abrazo sea más sincero, más verdadero. Así se trate de que mi saludo sea un saludo auténtico. Y cuando digo buenos días, sean buenos días en el fondo de mi corazón. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Esa bendición salga en el fondo de mi corazón. Y eso va fortaleciendo en mí, paso a paso, pero con toda firmeza, esta capacidad para oír la voz de Dios hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida. Y nos sorprende ver cuántas cosas viene Dios a decirnos cada día y a decir, hey, te equivocaste. Oye, por ahí no. Oye, cambia esto. Señor, nadie se va a dar cuenta. Qué bueno que nadie se dé cuenta. Yo me doy cuenta. Y lo importante es lo que yo veo en ti. Lo importante es la transformación en ti.
Lo importante es que yo esté dentro de tu corazón, de tu mente y de tu voluntad. Eso es lo que importa, aunque nadie note la diferencia. ¿Me explico? Porque Él es la meta y Él es el Señor. Pero hay en nosotros esta cuestión de la dureza que no nos deja caminar. Lo primero es eso, no escuchamos la voz de Dios. Y cuando no oímos la voz de Dios la primera vez que nos habla, así sea para aceptar el remordimiento, y no escuchamos la voz de Dios, esta voz de Dios se va apagando hasta que llega el momento en que ya no nos importa lo que nos diga en relación con aquello de lo cual debiéramos arrepentirnos. ¿Cuál es el resultado de esa dureza? La primera cosa es una raíz de amargura que se levanta dentro de nosotros. Porque viene el enojo y tras el enojo viene la amargura. ¿Qué es la amargura? Es un sentimiento de mezcla de tristeza y de enojo. Una mezcla de tristeza porque las cosas no son como yo quisiera y de enojo porque no hay manera de cambiarlas. Y cuando esta mezcla de tristeza y de enojo está en nuestro corazón, cualquier cosa puede suceder. Porque es una raíz que se levanta, que produce fruto y contamina, y al rato con nuestra manera de ser o de no ser, hemos contaminado al resto de nuestro hogar. Y la gente que convive con nosotros empieza a tener el mismo problema de rechazo, de enojo continuo, pues no sé ni por qué. Hágase una pregunta ahorita. ¿Usted está en paz? ¿O nomás tiene indiferencia? Si nada más es indiferente a lo que pasa, quiere decir que dentro hubo una batalla y que ganó el enojo porque se decidió por la indiferencia. Total, ¿a mí qué me importa? Total, que pase lo que sea. Total, ¿a mí qué? Pues si es lo que deciden, que decidan. Yo no tengo por qué. Y cuando hemos llegado a ese punto, es porque ya empezó en nuestro corazón no solamente esta raíz de amargura que llegó y envenenó nuestra actitud hacia los demás, pero nos trajo como consecuencia la dureza. Y cuando la dureza se presenta, ya no para, sigue adelante. Hay muchas cosas en la Biblia sobre dureza, vamos a ver pocas, pero volvemos a Faraón por un momento. Ya Dios le había hablado a Faraón, como leímos, aún antes de que llegaran Moisés y Aarón. Ya Dios había hablado con Faraón y ya le había dicho: vas a dejar a mi pueblo, no has querido. Y por ejemplo, en el versículo 23, repito, dirás a Faraón: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. No me vas a hacer caso, bueno, de una vez te advierto que yo voy a matar a tu primogénito. Se lo dijo desde el principio, no es que Faraón no supiera. Así que cuando llegaron Moisés y Aarón a hablar con él, Faraón sabía perfectamente bien lo que estaba diciendo. Cuando dijo: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y mintió: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Sí sabía quién era, porque había estado el pueblo de Egipto por 400 años y habían dejado naturalmente la historia de lo que había sido desde la llegada de Abraham y todo lo demás por esos rumbos, luego la llegada de Jacob y todo lo demás. Faraón sabía perfectamente bien quién era Jehová, Dios de Israel. Sabía por qué había esa división entre su pueblo y el pueblo. Sabía perfectamente quién era Jehová. Pero cuando no queremos conocer a Dios, mis hermanos, simplemente no nos acercamos y no lo conocemos. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es sentir su presencia todo el tiempo, oír la influencia de su voz para hablarnos.
Cambia tu actitud hacia tal persona. Pero Señor, me cae muy mal, no los aguanto. Cambia. Yo los he puesto en tu camino como un escalón para que subas. No lo uses como un escalón para descender más. Cambia. Quiero que tú tengas mi naturaleza. Quiero que tú tengas mi modo de ser. Quiero que tú tengas mi capacidad de tener victoria sobre la envidia, la majadería, los insultos de los fariseos. Y siempre hubo victoria en mi corazón por ellos. Siempre hubo victoria. Siempre hubo victoria. Nunca faltó a la sinagoga, ¿verdad? Aunque lo insultaban, lo criticaban, pero nunca faltó. ¿Por qué razón? Eso de paso diré, mis hermanos, nunca vengan a la iglesia a servir a Dios. No cometan ese error. Los que sirven en la plataforma, nunca vengan a la iglesia a servir a Dios. A servir a Dios se le sirve en la calle y en su casa. Venga a la iglesia a adorar a Dios. Venga a la iglesia a buscarlo. Venga a la iglesia a bendecirlo. Venga a la iglesia a rogarle lo que necesite su corazón. Venga a la iglesia por un solo motivo: la búsqueda del Señor nuestro Dios. No venga a la iglesia para servir a Dios. Eso no tiene caso. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para estar en una banca sentado? No, pues no te sientes, párate y alaba, o híncate y ora, lo que tú quieras. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, no vengas a servirlo, ven a adorarlo, ven a pedirle, ven a buscarlo, ven a darle gracias, ven a amarlo. A eso vienes a la casa de Dios, no vienes a otra cosa. No tiene caso, no tiene caso. Y dice Dios, dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Bueno, entonces, ¿qué culpa tiene Faraón? ¿Por qué lo endureció Dios? Ya se los dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya había hablado con Faraón. ¿Y qué había hecho Faraón? No tengo por qué hacerte caso. No te conozco, ni te voy a conocer. No te quiero en mi camino. Soy Faraón. ¿Qué más fuerte que Dios? Y cuando nosotros tomamos esa actitud de dureza, no importa de qué se trate, no importa de quién se trate. No sé cómo poder pasar, no a la mente, pero a la voluntad de cada uno de nosotros, la necesidad de ver con claridad si hay dureza en mi corazón en contra de alguien o en contra de algo. Hay aquí un hermano que me caiga mal, hay aquí una hermana que me disguste. Gracias a Dios por la oportunidad de tener a esta persona dentro de la iglesia en la que sirvo, porque Dios me está dando una oportunidad para sacar la dureza de mi corazón, para sacar la dureza de mi actitud, para sacar la dureza de mi mente y decirle: Padre, ahí donde solamente tú y yo sabemos, ahí donde solamente tú puedes leer mi corazón, ven, limpia la dureza que yo siento, la molestia que yo siento en contra de mi hermano o de mi hermana. ¿Me explico? No, pero yo soy cortés con la persona. Se trata de hipocresía. Se trata de realidad. Que dentro de tu corazón haya esta actitud de aceptación, esta actitud de blandura interna para con cualquier persona, no importa quién. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos pide. Grave cuando Dios endurece el corazón. Vamos un momento al libro de... ¿Dónde será? Vamos a Proverbios. Proverbios 29.
Bueno, antes de Proverbios vamos un momentito a Nehemías. Nehemías capítulo 9. Está hablándoles el profeta sobre todo lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto, cómo hizo el milagro de abrir el mar y en fin, todo lo que, los milagros, en fin, etcétera, ¿no? Y cómo los guió con la columna de nube, cómo habló con ellos desde el monte Sinaí y les dio estatutos y mandamientos y etcétera. Y estoy en el capítulo 9, versículo 15. Después de oírle todo, y dísteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la piedra, y dijísteles que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano, que se la habías de dar. ¿A qué nos llama aquí el Señor? Nos llama simplemente a decir, ¿quieres de veras llegar a la nueva ciudad? ¿Quieres de veras, honestamente, quieres llegar a la nueva ciudad? O en realidad en tu corazón te conformas nada más con un seguro contra incendios. Lo único que quiero es no irme al infierno. Total, ya donde Dios me ponga es lo de menos. Analiza tu corazón y hazte la pregunta. O hay dentro una cosa que dice, no, yo no me conformo con eso. Yo quiero vivir en la presencia de Dios. Yo quiero estar en su presencia. Yo quiero llegar hasta donde pueda llegar, allá arriba, gozar de Él, estar con Él. Habrá quien dice, pues aunque yo no lo vea, que no me mande al infierno, yo ya me conformo ahí, que es en un rinconcito del cielo. ¿Con qué se conforma usted? ¿Qué es lo que de veras quiero? Yo quiero llegar. ¿A dónde quieres llegar? La verdad. Pero a medida que dejamos que la dureza, que se parece mucho a la indiferencia, que es parte de lo mismo, se apodere de nosotros, mis hermanos, no es cierto que vamos a luchar con nuestro corazón para poder llegar en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y analice su corazón a medida que la dureza venga y se meta. Más dureza cuando hay alguien que no le cae bien, y la próxima vez le cae todavía más mal, y la próxima vez es solo indiferencia, y la próxima vez ¿para qué? O escuchar la voz del diablo que le dice, no tiene caso, la persona es un hipócrita. Bueno, ¿qué te importa? Tú no lo seas. Y acércate de todos modos por una razón, porque amas a Dios y quieres caminar, y porque no quieres dureza en tu corazón. No quieres dureza. No quieres dureza. No quiero dureza, Padre. No quiero dureza. No quiero dureza. No quiero dureza. Dios quería darles la tierra. Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su servicio, su voluntad, y no escucharon tus mandamientos. Simplemente se endurecieron. ¿Con qué? Con indiferencia a lo que tú les habías dicho, con indiferencia a lo que tú les habías prometido. Y a causa de esa dureza no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio, su voluntad,
y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, mucha misericordia, y no los dejaste, etcétera. Endurecieron su cerviz. La cerviz es el cuello, ¿verdad? Es el cuello. Alguna ocasión les conté una historia que contaba mi abuelita. Estoy segura que se las conté por algo que me acuerdo. Hace rato, un muchacho que se llama Jerguilla, era muy guerroso, vivía con la abuelita. Le daba mucha lata a la abuelita, era muy guerroso. Y un día que lo estaba reprendiendo por algo que había hecho, el muchacho, que siempre tenía la cabeza levantada, el cuello tieso, no oía. Esa vez estaba con la cabeza bajada. Y la abuelita se enterneció y dice: ay, mijito, como que ya se le está ablandando el corazón. Ya tiene la cabeza para abajo, ya me está oyendo. Y se ablandó el corazón de ella. En eso el muchacho levanta la cabeza y le dice: abuelita, ¿cuántas hormigas crees que han salido de ese agujero? Por dentro puede parecer, o al revés, ¿verdad? Por fuera puede parecer, pero por dentro lo que hacemos es contar las hormigas, porque no estamos escuchando la voz de quien nos habla, no estamos oyendo. Muchas veces pasan los años, llega el momento en que la persona a quien debiéramos haber ayudado, servido, bendecido en alguna forma, se muere, se va, desaparece de nuestro cuadro de vida. Luego viene el arrepentimiento. ¿Y de qué sirve? Te digo que los panteones están llenos de monumentos al arrepentimiento. Gente que levanta un monumento para una tumba de alguien que ya se fue, pero ya no puede hacer nada, porque lo que pudo haber hecho no lo hizo jamás. Y de eso uno puede contar largas historias, tanto de padres como de hijos, como de hermanos, de gente que no quiso oír a tiempo cuando Dios le dijo: préstale atención a tu papá, préstale atención a tu mamá, préstale atención a tu hijo, a tu hija, préstale atención a tu esposo o a tu esposa. Pero viven con indiferencia el uno para con el otro. Les he contado aquí en Monterrey, por aquí en ese lugar, hace muchos años, hubo un encuentro matrimonial al que me invitaron a venir, no me acuerdo ni quién era el pastor entonces. Y bueno, tuvimos el encuentro y Dios bendijo y lo que sea. Y al final del servicio se acercó una pareja de hermanos ya grandes. Él, un hombre alto de campo, se notaba por sus manos, ya encorvado por el tiempo. Ella era bajita de estatura, más bajita que en él. Se acercaron con mucha timidez, venían cogidos de la mano y se estaban mirando para ver cuál de los dos iba a hablar. Por fin ella es la que se animó. Dice: hermana, queríamos darle las gracias, porque yo les había pedido en algún momento, ¿verdad?, de la ceremonia, no importa la edad o lo que sea, dense simplemente un beso ligero de ternura, de cariño, de afecto como esposos, ¿no? Simplemente eso, no quería yo que se abrazaran ni hubiera una cosa apasionada, ¿no? No se trataba de eso, simplemente de una cosa sencilla. Y dice al principio, nos miramos cuando usted dijo eso y vimos que los demás lo estaban haciendo. Y por fin, dice, él se atrevió a agacharse. Les digo que era un hombre alto, pero encorvado. Él se atrevió a agacharse, dice, y yo me atreví a levantar la cara. Y por primera vez desde que nos casamos, me dio un beso. Y los dos estaban llorando. Y le pregunté a él: ¿por qué tardó tanto? La miró a ella y dice: yo creo que por duro. ¿Por duro? Yo creo que por duro. Porque muchas veces sentí el deseo de hacerlo, porque fue una buena esposa, porque me ayudó en todo.
porque muchas veces vi su cariño, su necesidad de que yo me acercara a abrazarle, pero nunca quise, por orgulloso, por duro. Y esperaron hasta que ya los años se habían ido, y ya eran grandes ambos. Bueno, por lo menos entonces, ¿verdad? Como sea. Pero me acuerdo tanto de la manera como él la miró y ella lo miró. El amor estaba ahí, el cariño estaba ahí. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardaron tanto? Por dureza. Ninguno de ustedes tiene esa edad de estar encorvado. Y la mayor parte de ustedes tienen todavía a un él o a una ella que comparten su vida. No endurezca su corazón para expresar cariño, ni usted como hombre, ni usted como mujer. Tenga la suficiente blandura en el corazón para acercarse, expresar el amor que no le dio trabajo expresar cuando eran novios. ¿Me explico? No deje que la dureza se apodere de su corazón, porque tarde o temprano va a lamentarlo. Cuando lleguen los años en los cuales la costumbre de ser duro se habrá sentado y va a quedar ahí. ¿Qué caso tiene esperar tanto tiempo cuando ahorita puede expresar el amor por él, por ella o por los hijos? Me acuerdo de un pastor que tenía problemas con su esposa, y cuando platicamos sobre sus asuntos, él me dijo: hermana, dice, ella se queja de que yo no soy afectuoso. Dice, es cierto, pero es que la verdad me da trabajo darle un beso o un abrazo. Le dije, ¿por qué? Dice, porque mi padre y mi madre nunca me dieron uno. Yo crecí como niño, nunca recibí un abrazo de mi padre y nunca recibí un beso de mi madre, y no sé cómo darlo ahora. Digo, pues más te vale aprender ahorita de una vez, porque pues, si no, ¿cuándo, verdad? ¿Me oye, hermano? ¿Para qué endurece su corazón en la expresión de amor para él, para ella o para ellos? ¿Por qué endurecer el corazón? ¿Por qué? Dios no es duro para con nosotros. Dios nos expresa su amor todo el tiempo. Y uno se siente tan bien, tan a gusto, cuando uno ha podido expresar, le retribuyan o no el sentimiento. ¿A usted qué le importa? Usted dé. ¿Por qué? Porque recibe de Dios. Si Dios me da a mí, yo tengo la obligación de darte a ti para que tú le des a Dios. ¿Sí? No para que me regreses a mí, pero para que tú le des a Dios. Pero si tú me das a mí y yo no lo regreso ni para acá ni para acá, ¿en qué me convierto? En un ser duro e ingrato que no sabe cómo dar. Y acaba por endurecerse el corazón, ya no solamente por el proceso grave cuando Dios viene y lo endurece. En Nehemías, ¿cuál es una de las razones para la dureza? Hicieron soberbiamente, el orgullo, yo haré lo que me dé la gana. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron, que es en la memoria el oído del alma. Tampoco el alma quiso escuchar con la memoria las maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron nuevamente, una nueva dureza su cerviz, y en su rebelión pensaron en regresar a Egipto y en todo lo demás que viene. Empezamos por endurecer nuestra voluntad, así tan sencillo como eso.
pero al rato nos volvemos tan duros que ya no nos importa lo que hacemos. Todos los vicios, no me importa cuál vicio, tienen su raíz en el egoísmo. Cualquier vicio, así sea el vicio de la droga o el vicio del enojo, todos los vicios tienen su raíz en el mismo lugar exactamente, el egoísmo. El egoísmo. Y el egoísmo a veces viene por la amargura, y la amargura viene por el enojo de algo que no se recibió. Y cuando procede del enojo, de la amargura, del egoísmo, ¿en qué se convierte la persona? O somos o no somos. Es una de dos. Faraón endureció su cerviz y finalmente, en el proceso del tiempo, me regreso a Éxodo. No, antes voy a Proverbios. Proverbios 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Cuando la reprensión viene sobre una persona y uno se vuelve duro y terco, vendrá un quebrantamiento que puede ser el quebrantamiento de muchas cosas y de muchas maneras. Sobre todo cuando el quebrantamiento viene con el deseo de seguir caminando. Muchas veces viene Dios y nos reprende en alguna forma, nos endurecemos, no doblamos la voluntad y la próxima vez que sucede es que ya no tengo ganas de caminar con Dios, ya no tengo ganas de buscarlo, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no me da la gana leer mi Biblia, menos de orar, menos de buscarlo. ¿Por qué? Porque pues ya no tengo ganas, sencillamente se me fue el deseo. ¿Y sabes dónde empieza eso? En la dureza. Cuando vino la voz de Dios y te dijo alguna cosa y tú dijiste no quiero. Analiza tu corazón y ve dónde andas. Ve dónde estás. Ve dónde te encuentras. No lo voy a hacer, pero hermano, hermana, si yo le pidiera ahorita que le dé un abrazo a su esposo o a su esposa, ¿lo haría con cariño? Una vez estábamos en una conferencia de matrimonios y había muchos pastores, parejas, y les pedí lo que luego les pido, sobre todo cuando hay una boda. Les pido a las parejas, aproveche este momento para decirle a él o a ella, ¿verdad? Dígale usted a ella, al oído, donde solo ella escuche, todo lo que ella ha significado para usted a lo largo del camino. Vamos a decir que se los pidiera ahorita, le dijera, hermano, dígale a su esposa que está junto a usted lo que ella significa para usted. Y luego a ella, hermana, usted dígale a él lo que él ha significado para usted. ¿Lo haría? ¿Quiere hacerlo? ¿Qué pasó? ¿No que sí? Yo no estoy pidiendo el discurso. Estoy pidiendo que aproveche un momento para trabajar con la dureza de su corazón, para trabajar con esta resistencia a expresar un amor que no le dio trabajo un día, pero que a fuerza de enojo y de orgullo se ha ido secando. Le pido que lo haga. Dígale usted, hermano, a ella lo que ella ha significado para usted. Y luego ella, dígale a su esposo lo que él ha significado para usted.
¿Por qué no hacerlo? ¿Por orgullo? ¿Por dureza? ¿Por qué la dureza? ¿Me explico? Y es tan fácil volverse duro. El próximo paso, la próxima vez que usted tenga la oportunidad de decirle a él o de decirle a ella, te quiero, te doy gracias a Dios por mi vida contigo, le va a dar más trabajo. Y va a llegar el día en que ya no quiera hacerlo. A lo mejor no porque no lo sienta, sino porque al dar recibimos. Para que una fuente dé, tiene que fluir el agua. Si no, la fuente se seca y deja de dar. ¿Qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene? ¿Ven qué fácil es ser duro? Tener una cosa tan sencilla como una palabra de amor, de cariño o de gratitud a alguien a quien inevitablemente se le debe el amor, el cuidado, él y ella, ambos. ¿Qué objeto tiene? Y el próximo paso es más dureza, más indiferencia, menos amor. Y llegan a viejos y ya no se conocen. Ya no se conocen. Yo les he contado la misericordia de Dios con mis padres. Yo presumo mucho de ellos. Nunca los oímos gritarse el uno al otro. Nunca un grito. Eres un tonto, eres una tonta, ¿para qué me casé contigo? Jamás lo oímos. Tenían sus diferencias. Hablaban como dos cristianos de la situación. A veces se encerraban y no oíamos nada, pero no oímos gritos. Cuando no se ponían de acuerdo, platicaban sobre el asunto. Por regla general nos corrían, pero luego andábamos por ahí. Cuando no se ponían de acuerdo siempre acababa igual. Mi mamá le decía a mi papá, bueno, mira, no es mi opinión, pero tú eres el jefe de la casa, se hará como tú dices. Punto y aparte. ¿Me oyó, hermana? No es mi opinión, pero te respeto como el jefe del hogar. Será como tú dices. Y a veces mi papá reconocía que ella tenía razón y le decía, sabes, ya lo pensé, tú tienes razón. Y mi mamá nunca le respondió, pues te lo dije. Equivalente a tonto, ¿no? Nunca oímos eso de te lo dije. Simplemente ella sonreía y pasaba la situación. Y qué bendición crecer en un ambiente donde uno puede ver que no hay dureza en el corazón de los padres. Que uno podía venir con ellos y contarles lo que fuera, sabiendo que a veces uno se llevaba su regañada, pero nunca iba a ser una regañada a gritos ni a golpes, siempre con razón. Crecimos bendiciendo a Dios por padres que no fueron duros el uno con el otro y tampoco con nosotros. Dureza. La dureza, como digo, puede venir del enojo, pero es un enojo prolongado. Puede venir de amargura, pero es una amargura prolongada.
Puede venir simplemente de algo que no se ha querido olvidar, por pura terquedad, por puro orgullo, por pura necedad, como Faraón. Dios le habló antes que llegaran Moisés y Aarón, pero desde el principio empezó a endurecerse. No voy a oír, no voy a hacer caso, no lo voy a hacer. ¿Ha dicho usted eso de algo en su hogar? Yo sé que debiera, pero no lo voy a hacer. Yo sé que pudiera cambiar esto, pero no lo voy a cambiar. Yo sé que pudiera modificar la situación de mi casa, pero yo tendría que modificar ciertas cosas y no las voy a modificar. No lo voy a hacer porque no quiero. ¿Está bien? Prefiere endurecer su corazón. ¿De qué sirve? Y si vemos aquí en este pasaje en Nehemías, ¿de dónde viene esa dureza? De no querer escuchar la voz de Dios. Eso es lo más grave. Es Dios quien habla para reprender nuestra dureza. Si no lo oímos, allá nosotros. Termino, mis hermanos, releyendo un versículo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, no habrá para él medicina. Una última cita en, creo que Hebreos, a ver si es cierto. Hebreos bueno, está todo este capítulo 4. Pero déjenme preguntarles, aquí dice, por ejemplo, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, pero no, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que pues que resta que algunos han de entrar en el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, determina después otro día, y etcétera, etcétera. Pero mi pregunta, mis hermanos, es en el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, los hizo caminar el séptimo día alrededor de Jericó, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. ¿A qué reposo se refiere? Voy a hacer una pregunta. Fíjese bien, una cosa es indiferencia, otra cosa es paz. La paz, el amor y el gozo caminan juntos. Ninguno de los tres es escandaloso. La paz es quieta, el gozo profundo es quieto, el amor verdadero es quieto. Caminan juntos, caminan en paz, y siempre hay gozo y siempre hay amor. Le hago una pregunta. La indiferencia es algo que dice a mí, ¿qué me importa? La indiferencia es algo que dice, pues que hagan lo que les dé la gana. Yo estoy en paz. No es cierto, eso no es paz, es indiferencia. Entonces, viendo la diferencia entre la paz
o diferencia entre la paz y la indiferencia. Yo le hago una pregunta, contéstesela usted solo. ¿Usted de veras vive en paz? ¿O vive con cierta molestia, manifestada en indiferencia para su propia familia, manifestada en aburrimiento, manifestada en ¿a mí qué? ¿Tiene paz o tiene indiferencia? ¿Tiene gozo o solamente el gozo efímero de la alegría que se presenta algunas veces por alguna cosa buena que le sucedió y no muy profunda, porque no es muy capaz de tener gozo verdadero? No es muy capaz de tener gozo verdadero. Qué lástima, ¿no? Un amor auténtico, ¿de veras? ¿De veras puede manifestar algún tipo de cariño, algún tipo de amor que es el amor de Dios hacia cualquier persona? Puede, por ejemplo, llamar a alguien. Bueno, no sé ni cómo se llama. ¿Me das un abrazo? Sí. Dame. Yo te lo doy. Que Dios te bendiga. Siempre, pues. ¿Me explico? Siéntate, hijo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y se encuentra que cada vez que da, así de fácil, que cada vez que da, así de fácil, dentro de su corazón, se desvanece la duda sobre el amor de Dios. Porque entonces usted reconoce que es usted una criatura miserable. Es capaz de manifestar el simple amor humano. El Eterno sabe cómo manifestar el amor que Él nos tiene, que es verdadero, que es constante, que no se acaba, que siempre está ahí. En lugar de tener dudas sobre si Él me perdona o no me perdona, usted sabe, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Y la duda que pudiera tener en su corazón sobre la bondad de Dios en su vida se desvanece. ¿Por qué? Porque ya Dios le dio a usted una dotación para poder manifestar amor y gozo y paz y mansedumbre y fe y templanza y todo lo demás que dice la Escritura. Pues ejerza lo que ya Dios le dio. Póngalo por obra y verá la misericordia de Dios venir a su vida y llenarla de una manera más plena, más completa. ¿Por qué no? Anoche en algún lugar donde estuvimos, siempre estoy pendiente de alguien que no conozca a Cristo y me he vuelto experta en detectarlos. Siempre veo y siempre estoy observando. Y a un muchacho estaba ahí, lo habían invitado y vino el pastor a presentarme y lo saludé y lo miré a los ojos y le dije: tú tienes un peso en tu corazón, ¿verdad? Me miró y me dice: ¿por qué? Le digo: pues porque ahí lo tienes. Siéntate, platica conmigo.
Me volvió a mirar así medio raro, como diciendo, ¿qué le pasa, no? Y se sentó junto a mí. Muchacho de unos... Esa es la ventaja de volverse viejo, oigan. Hay muchas ventajas. Uno puede coger la mano de un muchacho sin mayor problema. De joven no lo puede hacer, no lo hagan. Pero en mi edad se puede uno tomar muchas libertades sin ningún problema. Cogí la mano del muchacho y le dije, bueno, empecé a hablar con él. Bueno, se les acortó la historia, ¿verdad? Aceptó a Cristo en su corazón. Venía de la calle. Aceptó a Cristo y no sabía cómo expresar su gozo. No sabía cómo. De repente se atrevió y me dio un abrazo. Pues le regresé el abrazo. Y luego me miró como diciendo, ay, mira lo que hice. Pues le dije, ven, siéntate. Déjame preguntarte otra cosa. Y se sentó. ¿Saben quién recibió mayor gozo? Él o yo. Él estaba feliz. Encontró a Jesús. Y lo encontró de veras. ¿Quién estaba más gozoso, él o yo? ¿Ah? Yo era la más contenta de los dos, porque sé por experiencia de mi propia vida, lo que hace Dios cuando entra al corazón. Aprende el gozo de compartir a Cristo. Aprende el gozo de compartir a Dios. Aprende el gozo de vivir dando la semilla de la vida y vivirá feliz. No importa qué. Si anda con cojera, ¿qué le importa? Si anda con problemas, ¿qué le importa? Si anda con situaciones difíciles, ¿qué le importa? Usted tiene un gozo que va por encima de cualquier otra cosa. El gozo de la presencia de Dios en su vida, que no hay dudas sobre su amor, no hay dudas sobre su sabiduría. Que pase lo que pase, hay un motivo para lo que está sucediendo y el motivo de Dios siempre es bueno. Que no hay duda sobre lo que Él permite, aunque parezca que quién sabe por qué sucede. Pues sucede porque Él tiene sus motivos. ¿Qué le preocupa? Usted nomás bendiga a Dios y camine con Él y sea feliz, porque no tiene por qué serlo. Sea feliz en Dios, porque no tiene por qué no serlo. ¿Me oye, hermano? Sea feliz en Dios, porque no tiene por qué no serlo. No tiene por qué no serlo. Sea feliz en Dios. Yo quiero terminar pidiéndole, hermano, vamos a orar un momentito, muy corto. Voy a dirigir una oración pidiendo al Señor una cosa. Padre amado, dales a mis hermanos el gozo de tu presencia. Quita de sus vidas la duda. Cualquier duda sobre tu amor, tu paciencia. Cualquier duda sobre dar amor o tener paciencia. Cualquier duda, Señor Dios mío, sobre tu capacidad para obrar lo que necesitamos, aunque no siempre entendamos. ¿Quiere, hermano? Cerrar sus ojos un momento y me deja orar por usted por un momento. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tu naturaleza misma es el amor. Tú mismo has dicho que tú eres amor y que tú eres luz. Y no mientes, Padre amado. A veces a causa de la duda que el enemigo pone en el corazón de tu pueblo, pudiera parecer que tú estás lejos y no estás cerca, cuando siempre estás cerca, cuando siempre tienes la mano extendida, cuando siempre tienes los brazos abiertos, cuando siempre eres un refugio, eres un escondedero, eres un lugar donde podemos correr para llevar nuestras penas, dolores, dudas, lo que sea, Padre mío, y encontrar con que tus brazos siempre están listos para recibirnos y apoyarnos y ayudarnos. Y cuando parece que no respondes, es simplemente, Padre, porque tú estás trabajando
en la senda por la cual tú quieres llevarnos. Quita de nosotros la duda. Quita la duda de que tú no estás ahí, porque sí estás. Quita de nosotros la duda de tu amor, porque tú eres el amor mismo. Quita de nosotros la duda, Señor, de que vas a responder a nuestra necesidad, porque tú has prometido: clama a mí y te responderé. Y tarde o temprano, cuando llegue el momento, llega la respuesta. Señor amado, quita la duda del corazón de tu pueblo. Quita la duda, Padre amado. Quita la indiferencia, quita el enojo. No permitas que haya en nosotros esta cosa que perdió a Faraón con todo su pueblo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Jehová es mi Dios. Jehová es mi Señor. Jehová es mi refugio. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es el todo de mi existencia. Él es el Señor de mi camino. Y a través de Jesucristo, su Hijo, viene el poder para transformar lo que sea necesario. Él es el Señor de nuestra vida. No tengo por qué dudar de su paciencia, de su amor y de su sabiduría. Te doy gracias, Padre amado, por tu misericordia en nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos en este lugar a aprender a expresar con todo su corazón el amor que tú nos das para compartirlo con quien sea. Ayuda a mis hermanos a ser más abiertos y amorosos en sus hogares, a ellos y a ellas. Quita el egoísmo de expresar lo que hay ahí adentro y lo que siente. Quita el egoísmo, Santo Señor Dios nuestro, y ayúdalos a aprender un nuevo nivel en la expresión como tú la tienes para con nosotros. Bendícelos. Quita la duda en todos sentidos. Quita la duda sobre lo que tú eres, la duda sobre tu amor, la duda sobre tu paciencia, la duda sobre tu sabiduría. Tú eres el Señor de nuestra vida. Haz lo que bien te pareciere, porque eres justo y eres bueno y eres santo, y te damos gracias, 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 gracias. Conocemos ese canto, no sé por qué, pero sí sé. No sé por qué, Señor, tú me salvaste. No sé, Señor, por qué me buscaste. No sé. Pero sí sé, me buscaste y me salvaste por causa de tu amor, por causa de tu amor. Y no voy a dudar de tu amor por mí. Fallo y luego yo no me perdono a mí mismo, pero sé una cosa: tú tienes un mar de olvido tras sus espaldas, y cuando tú me perdonas, echas mi mal tras tus espaldas y ahí queda olvidado. Enséñame a hacer lo mismo con las fallas de mis hermanos, que cuando vengan y fallen en contra mía, Padre, yo tenga la capacidad de coger la falla de mi hermano. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que
cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.